Hola, ¿qué tal? Muy buen domingo. Un domingo diferente, un domingo de resurrección, un domingo de Pascua. Sí, un domingo diferente. Nos vemos a través de la pantalla, estamos en casa, encerrados por esta preocupación que aqueja, que asola a este mundo. Pero también Dios quiere que sea un domingo diferente y que sea para tu vida y la mía un domingo de resurrección. Para eso te invito a leer en Juan 20 algunos versículos. Abrí tu Biblia. Y a partir del versículo 1 vamos a ver tres personas que fueron a encontrarse con un muerto y se encontraron con la sorpresa que ese muerto había resucitado. Y hay tres miradas diferentes en cada uno de estos personajes que quisiera que juntos podamos ver hoy. Dice el versículo 1 del capítulo 20 del Evangelio de Juan que el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana siendo aún oscuro al sepulcro y vio quitada la piedra. Entonces corrió y fue a Simón y al otro discípulo al que amaba Jesús y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo, Juan, corrió más aprisa que Pedro y llegó al sepulcro primero. Y bajándose a mirar vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Dice el versículo 6 que luego llegó Simón Pedro y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, y no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también Juan, el otro discípulo, que había venido primero al sepulcro, y vio y creyó. Porque aún, aclara Juan, escribiéndolo casi 50 años después, no habían entendido la Escritura, que era necesario que Él resucitase de los muertos. Y sabes, hay una tumba, hay un suceso, hay algo inesperado esa mañana. Pero hay tres miradas distintas ante lo diferente y lo inesperado. Y la Biblia utiliza también tres diferentes palabras para hablar de la mirada de cada uno de estos personajes. Por eso te quiero invitar en el versículo 2 a ver la mirada de María. Y la mirada de María fue una mirada de dolor. El primer día de la semana María fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra. La palabra ver acá es la palabra blepo que más utiliza la Biblia para mirar. Esta es la que utiliza para el Señor cuando habla de ver la paja en el ojo de tu hermano. Es precisamente esa palabra, la de ver el hecho, la de mirar lo que pasa. Y claro, María fue a hacer algo y no pudo, vio. Y se quedó allí. Dice el versículo 12 que estaba llorando. Y la palabra en griego es lamentándose. Y tuvo que ir corriendo a pedir ayuda. No podía honrar a ese muerto. Fue a buscar a Simón Pedro a ver que le ayuden a entender por qué no podía hacer lo que quería. Y sabes, a veces cuando vemos al Cristo resucitado, nos pasa como a María, que quería cumplir con el ritual de despedida y no pudo. Ella quería honrar al muerto, había preparado esas especies aromáticas con mucho cariño porque necesitaba despedirse, pero no pudo hacerlo. A veces nosotros miramos la cruz y lo único que vemos son las impotencias. Sin embargo, vemos la tumba vacía y seguimos viendo las impotencias. Y estamos mirando como un lugar recurrente para lamentarnos y preguntar: ¿por qué me pasa esto a mí?
Y pretendemos en esa tumba vacía encontrar las respuestas que queremos oír. Mirá, queremos que se arregle todo, no vas a pagar las consecuencias de lo que hiciste. Queremos que sea un lugar para llorar la realidad que provocamos y que nos consuelen. Donde justifiquen nuestro dolor. Mira, pobrecito. María se quedó con esa mirada, pero no se fue de la tumba. Por eso también la Biblia aparece mostrándonos la otra mirada, la de Simón Pedro en el versículo 6. Él entró al sepulcro y vio, pero no simplemente sacó la foto de lo que estaba pasando, sino que dice que vio las vendas y el sudario que estaba puesto en un lugar aparte. Se fijó muy detenidamente, utilizo la palabra theoreo, contemplar, fijarse bien, observar los detalles, analizar. Sin embargo, esa mirada que escrutaba las cosas no alcanzaba para que cambie su actitud. Se quedó parado en el sepulcro. Se quedó mirando las cosas, viendo que no estaba en orden, no estaba el muerto. Y él ya se había quedado parado otra vez, ¿no? En el patio de Caifás, cuando tendría que haber dicho: yo lo conozco, soy su discípulo. Se cayó, calentándose en el patio de los asesinos. Se quedó mirando de lejos a Jesús parado, sin hacer nada. También se quedó de lejos mirando a la cruz del Señor, sin hacer nada. Ni siquiera tuvo el coraje de Juan y las mujeres de acercarse a unos pocos metros para poder hablar con él. Estaba entre la multitud ahí, para que no lo vean. Y en Pedro vemos esa mirada que comprende, pero que no hace nada. ¿Y cuántos cristianos somos así, no? Entendemos el sudario, entendemos las ropas, entendemos lo que el Señor hizo en la cruz, entendemos la salvación que nos dio, entendemos la vida que nos dio y la tenemos quizá, pero no alcanza para cambiar nuestra realidad. Somos cristianos mediocres, tibios, no hacemos nada. Vemos a muchos así. Pedro era uno de los 12 que le había acompañado durante más de 3 años. Pedro era uno de aquellos que había disfrutado de mayor y mejores momentos de intimidad. Él le vio en el monte de la Transfiguración. Él experienció milagros que solamente algunos disfrutaron en la barca cuando vio el mar y las olas y la tempestad obedecer a Dios. Él vio algunos milagros privados que solamente 3 o 4 pudieron ver. Él solamente con algunos se acercó a ver llorar a Jesús con grandes gotas de sangre y sin embargo se quedó dormido junto a los otros. A veces entendemos las cosas, pero la vida no cambia. Podemos mirar como María quedándonos con nuestro dolor o podemos mirar como Pedro, entendiendo, pero sin cambiar. Por eso es maravilloso que la historia no termina acá. Y ese Juan que en un principio tiene la misma mirada que María, la de ver las cosas y sorprenderse, no se quedó ahí, sino que entró cuando vio a Pedro entrar. Y dice el versículo 5 que inclinándose se asomó y vio las vendas y no había entrado, dice el versículo 5, pero el 8 agrega que entró, vio y creyó. Y la Biblia maravillosamente y sabiamente utiliza otra palabra, la palabra ida, la palabra contemplar y experienciar, contemplar y palpar, ver. Esta palabra es la que el Señor usaba cuando decía: yo conozco a mi Padre en Juan.
Y como yo le conozco cara a cara, ustedes no le pueden conocer, ustedes tienen otra experiencia. Él sí le conocía así. ¿Y sabés lo maravilloso de estudiar este pasaje? Cuando vemos la mirada de María y la de Pedro, vemos dos acciones que se quedan ahí. Es un verbo presente, activo. Se quedaron en eso. Estaban viviendo eso. No pudieron que eso los sacara a producir un cambio. Pero en este verbo ida que utiliza para la mirada de Juan, utiliza él mismo, lo escribió, muchos años después. Utiliza un verbo aoristo, activo, y también indicativo como los otros. Pero está hablando de algo que pasó y ya está. Él vio y creyó. Y las dos palabras están en el mismo tiempo verbal. Y las dos palabras son sinónimas. Vio y creyó. No las podemos separar. Son actos consumados. Vio y creyó. Están atados por la fe. Están atados por la evidencia. Están atados por la experiencia. Esta es una fe que ve. Esta es una fe que descubre al Señor. Esta es una fe que cambia y permite vivir. Y mira que en el versículo siguiente, en el 9, fíjate en tu Biblia, dice que aún no habían entendido que era necesario que Él resucitase, pero Él ya vio que no estaba. Él ya sabía que algo había pasado. Y Él ya podía creer en lo que Dios quería contarle y poquito a poco iba a descubrir en esos días. Por eso en este domingo de resurrección Dios quiere preguntarte, ¿qué estás viendo en esa tumba vacía? ¿Cuál es tu mirada a la resurrección del Señor? ¿Qué provoca en tu vida esa resurrección? Dice el versículo siguiente, el versículo 10, que volvieron los discípulos, ellos dos, a los suyos y le contaron. María se quedó, pero ellos volvieron a contarles, uno con su sorpresa y parálisis, el otro con su fe, con sus certezas, pero volvieron a los suyos. Pedro se fue de la tumba con su impotencia, quedándose con una realidad que no podía explicar, detenido en el tiempo. Espero que no sea tu situación. Ante esta nueva Pascua de resurrección, ante este nuevo domingo de oportunidad, ante este llamado de Dios a vivir la vida que Él quiere que vivas. Porque Juan se fue con fe, con una fe activa, que ya estaba. No necesitaba quedarse en el sepulcro para creer, creyó. No entendía cosas, vos y yo no entendemos muchas cosas. No sabemos cuánto durará esto. Ayer el presidente nos acaba de decir que por lo menos 15 días más y sabemos que va a ser más. Pero hay certezas. Ese Dios no está en la tumba, está en mi casa hoy, está en tu casa hoy. La fe es la fe de Hebreos la que tuvo Juan, la que nos permite estar seguros de lo que no vemos. Tener certezas de lo que sabemos que Dios va a hacer para bien de nuestra vida. Por eso el Señor te llamó bienaventurado, a vos y a mí, porque no vimos y creímos. Esta es la fe que puede, es la fe que Dios te pide hoy. Esta es la fe que, aunque sea como un granito de mostaza, alcanza para transformar tu vida, para transformar tu domingo, para transformar tu semana, para que empieces a vivir una vida que puedas disfrutarla y puedan disfrutarlo aquellos que están al lado tuyo hoy, en este momento en tu casa, y que Dios los puso al lado tuyo para que bendigas. Y podés hacerlo. Ah, pero nos olvidamos de María, ¿no? Oh. No. Ella no fue a contarle, se quedó un ratito más. Porque estaba llorando su dolor. Pero el dolor, cuando dice el versículo 10 que se quedó, el 11, perdón, que se quedó afuera llorando junto al sepulcro, no le impidió inclinarse y mirar adentro.
quiso avanzar en su experiencia. No quiso vivir lamentando el pasado. Y miró adentro qué estaba pasando. Y ¿sabes? No vio al Señor porque no estaba. El Señor estaba afuera. La estaba esperando detrás de ella. Pero vio cosas celestiales. Vio a 2 ángeles que vinieron a consolarla. Y esa escena celestial le permitió escuchar la voz del Señor, que estaba muy cerquita. Por eso yo te invito hoy como María, si estás detenida todavía en ese tiempo, y aún si tenés la fe que conoce, pero incrédula como la de Pedro que te detiene en tu vida, ¿no será el momento de agacharte al sepulcro y ver que no hay nadie ahí? Que Dios quiere que descubras al que está tras tuyo para llamarte con tu nombre como hizo en el versículo 16 a María, cuando él le pronuncia su nombre, María. Primero lo confundió con un artesano, con el que trabajaba, con el jardinero, con el cuidador. Pero después, cuando escuchó su voz, era la de él. Yo no sé con quién confundiste al Señor. Con aquel reparador de las grietas de tu alma, sí, Él es eso. Con aquel que viene a reprenderte cuando nos equivocamos, sí, Él es un buen entrenador, un buen maestro y perfeccionador. Pero Él es más que eso si miras la tumba vacía, Él es el que vive. Y el que por amor tuyo se sacó esa ropa mortuoria, pesada, pesaba 45 kilos aproximadamente el ungüento que le pusieron al Señor, porque se le ponía el ungüento de acuerdo al peso de la persona. El Señor no pesaba más de 80 kilos, 75, 80 kilos. Por eso dice 100 libras que utilizó Nicodemo para embalsamar el cuerpo del Señor. Aproximadamente lo necesario para honrar, como honraban los ricos, a una persona cuando la enterraban. No era eso lo que estaba viendo María. María ahora había visto al Señor libre atrás suyo, pronunciando su nombre, y entendió que era Él. Y si hoy pudieras escuchar la voz del Señor y entender que Él te está diciendo, te quiero, te quiero. Quizá haríamos lo mismo que hizo María ese día, que fue a abrazarlo y lo abrazó. Y el Señor dice, no, soltame, no me toques, ahora vamos a vivir de otra forma. Pero quizá podamos abrazarlo un ratito al Señor, para que Él pueda enseñarnos a vivir de otra forma, la manera que Él quiere que este domingo empieces a vivir. Por eso yo te invito a que este sea un domingo diferente, a que tus lágrimas y tu dolor no te impidan acercarte a la cruz y agacharte para ver el sepulcro vacío, para que tu conocimiento de muchos años de cristianos no te impidan experienciar y vivir un encuentro con el Señor en esta mañana de resurrección, para que te destapes los oídos del alma, porque Él te está llamando por tu nombre, porque vino a tener un encuentro con vos, para disfrutar un nuevo tiempo. El Señor dejó esa tumba vacía. El Señor está sentado al lado tuyo hoy, en el lugar donde te encontrás. El Señor quiere que esta experiencia sea tan trascendente que nunca más puedas vivir como ayer, que empieces a vivir como Él soñó. Y si usted no tiene a Cristo en esta hora,
no solamente esa tumba está vacía, también la de tu alma. Y está tan cerca la posibilidad de encontrar vida como estaba aquel día a los ojos de aquellos que se acercaron al sepulcro. Porque Dios quiere transformar lo que está muerto en vida. Y si te das vuelta y lo mirás cara a cara a Él con arrepentimiento y con fe, reconociendo tu pecado, Él te va a abrazar con el abrazo que necesitas. Él te va a hablar con las palabras que tus oídos y el oído de tu corazón necesitan para enseñarte a vivir de una manera diferente, para enseñarte a vivir a lo que Dios llama vida. Que esta sea la experiencia que todos podamos encontrar en esta hermosa mañana de domingo y juntos honrar, bendecir y glorificar al Señor de la cruz, al ausente de la tumba, al presente en el trono celestial, al que hoy está habitando en tu corazón y el mío, para que este sea un verdadero domingo de gloria y de alegría. Que Dios te bendiga.